Sí, 191. No, 156 más 2 votos emitidos telemáticamente. Abstenciones, 1. En consecuencia, quedan aprobadas las enmiendas de devolución y, por tanto, rechazado el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el año 2019. Ni es delito hacer un referéndum, ni es delito votar en un referéndum. Porque lo dice el Código Penal, porque lo dijo el legislador, que dijo que no merecía reproche penal. Ni es delito promover, trabajar, defender la independencia de Cataluña. No es delito. Defenderla pacíficamente no es delito. Buenas noches. Han visto ustedes dos momentos que se han producido esta semana y que sin duda son históricos. Lo estamos viviendo ahora, pero dentro de poco lo recogerán los libros de texto en toda España. No sé cómo lo recogerán en Cataluña, pero en cualquier caso lo recogerán. Pero sin duda alguna el que ayer, miércoles, en el Congreso de los Diputados se tumbara el proyecto de presupuestos elaborado por el Gobierno no fue el principio del fin de esta legislatura. El principio del fin fue cuando se nombró presidente del Gobierno a Pedro Sánchez. Y no porque tuviera para ello que contar con el apoyo de los independentistas, porque otros presidentes, otros gobiernos ya lo habían hecho con anterioridad, sino porque contó con estos independentistas que tienen el objetivo inquebrantable de poner en marcha la secesión y de la separación real y ya de Cataluña del resto del Estado. Y en este momento, cuando se sabía que tenían que sentarse en el banquillo de los acusados y ser sometidos a este proceso que estaba por delante. En ese momento y con estas personas era imposible, seguramente se ha visto ahora con el paso del tiempo, el que se llegara a una legislatura más larga, a pesar de que el deseo del presidente Pedro Sánchez fuera ese. Como estos últimos días, mañana, quienes estamos al tanto de la información, seguramente tendremos como dos pantallas delante. Por una parte, sobre las 10, mañana viernes, se va a anunciar presumiblemente la fecha de los comicios generales. Hay quien dice que no, que puede ser que no ocurra así, pero parece que el común de los analistas señalan que así será, e incluso poner una fecha, el 28 de abril, hablaremos de ello. En la otra pantalla seguiremos teniendo al juicio, un juicio histórico sin duda alguna, sin precedentes en la democracia española, y seguido por nada menos que 600 periodistas. Se apuntaban algunos que más seguimiento mediático que los procesos de Nuremberg. Vamos a analizar estas cuestiones esta noche con una rabiosa actualidad. Estamos en directo, faltan 12 minutos para llegar a las 10 de la noche y lo vamos a hacer con 4 analistas a quienes les agradezco mucho que estén aquí en directo esta noche para compartir sus opiniones, analizar la actualidad y trasladársela a todos ustedes. Pepe Rocamora, periodista. Bienvenido, buenas noches, Pepe. Hola, buenas noches. La verdad es que es un momento para un periodista muy importante, ¿no? Muy interesante. Es muy importante, con mucha incertidumbre, pero para el conjunto de la ciudadanía no lo es menos. Quiero decir, una cosa es el trabajo y otra cosa es algo que nos afecta a todos como ciudadanos y esa incertidumbre nos afecta en nuestro futuro inmediato. Pepe Rocamora, que es periodista y además también muy apegado, muy adentrado en el mundo de la sociología y por tanto nos echará una mano para analizar este momento en el que nos encontramos. Pablo Blesa, decano de la Facultad de Comunicación de la UCAM, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches, encantado como siempre de estar aquí con estos invitados. Y hay un proverbio chino que dice: Dios nos libre de vivir momentos interesantes, porque los momentos interesantes son críticos, son difíciles, y ahora, esta semana pasada, hemos visto lo que es menos relevante desde mi punto de vista, que es la caída previsible de un gobierno que lleva meses en el poder por una moción de censura al gobierno precedente de Rajoy, pero lo que sí es más relevante y es histórico, sin ninguna duda, es el juicio en el Supremo al Prose, que quizá es el juicio más importante en 200 años en ese tribunal. Pues precisamente para ayudarnos a profundizar sobre ese tema y también los demás, en cualquier caso, pero especialmente en eso, nos acompaña Joaquín Ángel Domingo, magistrado. Joaquín Ángel, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias por... Nada, encantado de estar con vosotros una tertulia más. Y sí, realmente estamos viviendo una etapa histórica, ¿no? Os lo comentaba antes,
2 de los magistrados de ese tribunal fueron compañeros míos de promoción, el fiscal Fidel también, y realmente, según el chat que estamos teniendo entre todos los del grupo, realmente están dispuestos a aplicar exclusivamente la ley, ¿no? Que nadie piense que esto es un juicio político. Pero eso ya se está diciendo. Claro, pero es dentro de la legítima defensa de cada uno, ¿no? Pero realmente no son presos políticos, sino políticos presos. Bienvenido, gracias, buenas noches. Víctor Meseguer, responsable de la cátedra de RSC de la universidad. Bienvenido a esta tertulia, que más apegada a la actualidad imposible, ¿eh? La verdad es que sí, un placer estar aquí. Yo sí me gustaría, porque me ha hecho daño, me ha hecho ruido las declaraciones del señor Junqueras, sí es delito robarme mi derecho a decidir. La soberanía reside en el pueblo español. Y como español tengo derecho a saber si Cataluña sigue formando parte del imaginario de mi país. Y él me quiere hurtar ese derecho fundamental. Con lo cual sí es delito. Él y 2 millones. Pero es delito, porque la Constitución española, que define las reglas de juego en las que nos movemos todos, dice claramente que la soberanía del pueblo, del Estado, reside en el pueblo español. Yo soy parte, Rocamora, del pueblo español. Si no le gusta, como decía ayer en la COPE, con una intervención periodística de lujo, que cambie la Constitución, que sume. Esas son las reglas del juego, que sumen. Nada está escrito en piedra, pero tiene que sumar. Y tiene que sumar con las reglas que nos hemos dotado todos. Mañana a las 10. Pepe, ¿qué va a anunciar mañana el presidente del gobierno? No tenemos la bola. Todo el mundo, bueno, todo el mundo no. Decías antes que la fecha que más se baraja es la del 28 de abril, o sea, al día siguiente del entierro de la sardina, sí, para decirlo en el contexto local. La semana siguiente de terminada la Semana Santa, finalizando las fiestas de primavera, unos días antes de que empiece la Feria de Abril, pero vamos, que en el contexto de lo que va a ocurrir, vamos a ver, no lo sé lo que va a anunciar mañana. Conociendo, que no lo conozco, pero vista la experiencia de Pedro Sánchez es un político que es único en la historia reciente de España. Todos lo son, sí, no, pero en el sentido de que él ha demostrado que es capaz de moverse contracorriente como ningún otro político. Y él ahí se ha movido contracorriente. Hay que pensar que la de veces que se pensaba de que estaba perdido, cómo va a luchar contra el aparato del PSOE, cómo después de caer reconquista la Secretaría General, cómo teniendo el peor resultado de la historia el PSOE consigue sacar adelante una moción de censura y ser presidente del gobierno, cómo a pesar de todo lo que le ha caído, porque no han sido pocas cosas lo que le han caído, quiero decir, Felipe González en 13 años no tuvo tantas crisis, con todos los escándalos que llegó a tener, como ha tenido Pedro Sánchez en 8 meses. Y ha logrado, digamos, salir adelante en todo y además con soluciones a veces sorpresivas. Con lo cual yo no descarto que mañana tengamos alguna sorpresa. Si hay que hacer quiniela, y yo creo que no va a anunciar la fecha de las elecciones, y si la anuncia va a ser junio 2020. Curioso. Que es cuando termina la legislatura. Sí. Bueno, obviamente en la mente de Pedro Sánchez entran muchísimas cosas y desde luego estoy de acuerdo con Pepe Rocamora, que ha demostrado una resiliencia extraordinaria como buen jugador de baloncesto que es y amante del deporte, y que contracorriente ha conseguido resultados casi épicos. Baloncesto que se rinden antes. Sí, es cierto. Pero vamos a ver, en la coyuntura actual cavaría su propia tumba si mañana no convocase elecciones. Tiene la opción que acaba de señalar Pepe, que es seguir gobernando por decreto. Eso es suicida para su partido. Acabaría con el Partido Socialista, desde mi punto de vista. Entonces, ¿qué acciones tiene? El 28 de abril, como todos sabemos, tiene que disolver las cámaras, tiene que aprobar un edicto, digamos, y hay 54 días entonces de margen hasta que tienen lugar las elecciones, y entonces en ese margen que tenemos, el primer domingo factible para las elecciones sería el domingo de Ramos, sería el día 14.
Es un día en que la gente está de viaje, en medio de las fiestas de Semana Santa. Yo creo que sería una muy mala fecha. La siguiente sería el 28 de abril. Y si no, sería el super domingo del 26 de mayo, con elecciones municipales, autonómicas, europeas y al mismo tiempo presidenciales. Eso es lo que quieren los contrincantes de Pedro Sánchez, lo que quiere el Partido Popular en concreto. Con lo cual, seguramente, es lo que él no va a hacer. Yo apuntaba el 28 de abril por una cuestión, y es que yo creo que en estos momentos el discurso, y algunos titulares de algún medio por ahí van, el discurso lo tiene encima de la mesa el Partido Socialista, Pedro Sánchez, en el sentido de que, hemos dialogado, no somos como el Partido Popular, que era más frentista, hemos dialogado, pero estamos dentro de la Constitución, no nos doblegamos, no nos vendemos al separatismo, y ahí está que no nos hemos rendido y, por tanto, se han tumbado los presupuestos. Es un discurso que tiene, todos los discursos políticos tienen un recorrido y tienen un tiempo, puede durar 2 meses, 1 mes, 3 meses, y ahí está encima de la mesa. Y algún enemigo político como Podemos está en horas bajas, Vox está todavía en construcción y puede ser una buena oportunidad política. Víctor, ¿tú cómo lo ves? Mira, yo me parece muy acertado. Dicho esto, igual no tiene nada que ver con la realidad lo que acabo de decir. No. Lo que decía Pepe Rocamora, yo creo que es muy juicioso. Vamos a ver. Esta criatura del Señor, yo creo que va a hacer lo que sea más beneficioso para él, que no necesariamente es lo más beneficioso para el país. Es decir, yo creo que tenemos un presidente egocéntrico. Vale, lo dejo ahí. Creo que Pedro Sánchez mañana va a medir no solamente la decisión que tiene que tomar, sino cuál sería el previsible resultado de unas elecciones convocadas en la fecha que sea, que no tengo ni idea. Tal como está el panorama y con las últimas encuestas que se han publicado, no está garantizado de que el PSOE pudiera volver a gobernar. Y si él no tiene garantía de que el PSOE vuelve a gobernar, puede tener la tentación de no suicidamente, como le dé la gana, prolongar el mandato. Lo terrible puede ser que no tiene nadie garantizado que pueda gobernar, porque nos podemos encontrar con una situación, con un sistema de 5 partidos y donde va a ser muy difícil que la cosa se Totalmente de acuerdo. Y eso va a primar. Eso va a primar, es decir, puede pasar que se repita el ejemplo andaluz, pero no hay garantías. Con las encuestas que se publican hoy faltaría Coalición Canaria y algo más. Podemos está desapareciendo, se está desvaneciendo, con lo cual tampoco tiene fortaleza el PSOE para constituir un gobierno. Si tiene que constituirlo nuevamente con los socios que ha hecho ¿dónde está el negocio? No lo entiendo. Es decir, si al final volver a gobernar el país depende de tener como socios a Esquerra, al PDeCAT, o como se llama en ese momento, que han cambiado mucho de nombre, y a la gente que le ha hecho caer, que es todo muy correoso, ¿no? ¿Cómo lo ves, Joaquín Ángel, tú? Yo me inclino por junio también, ¿eh? ¿Sí? Sí, yo me inclino por junio. De todas formas, lo que ha pasado era previsible. Es decir, nadie iba a renunciar a respetar la Constitución, nadie, me refiero al PSOE, ni nadie iba a renunciar al independentismo catalán, como eran sus socios, ¿no? Luego, no sé por qué hemos perdido tanto tiempo, mientras tanto, ¿no? Yo quería apuntar que, básicamente, entiendo la posición de Víctor, lo que no entiendo es lo que tú has dicho, que el PSOE ahora mismo posee el relato. ¿Cómo va a poseer el relato si el PSOE resulta que ha estado cediendo al secesionismo catalán, le ha quitado el control sobre las cuentas, ha intentado en el presupuesto comprar la voluntad de los secesionistas con 2.500 millones, ha creado una figura del relator y creado una mesa de partidos? Se ha creado en la retaguardia del PSOE, estoy hablando de los presidentes de las comunidades autónomas de Aragón, de Castilla-La Mancha y de Extremadura, varones que iban a por su cabeza hace una semana. Ha perdido también en su apuesta por los presupuestos y su durabilidad. ¿Qué relato le queda a Pedro Sánchez? Solo el de Tezanos, es decir, solo el del CIS, que dice en las encuestas del CIS, del señor Tezanos, que le va bien, pero obviamente ha señalado incluso la debilidad de sus potenciales socios. O sea, tenemos un Podemos que presuntamente está lastrado por la crisis de liderazgo interna entre los dos ínclitos líderes, Pablo Iglesias y Íñigo Errejón, separados y divididos. Entonces, yo creo que ahora mismo no le va especialmente bien el relato. La única historia que puede aprovechar es que eventualmente no negoció, es decir, que luego los secesionistas han tirado abajo su presupuesto, pero sí que tuvo que recular
in extremis la señora Calvo, que creo que ha sido una spin doctor terrible para Pedro Sánchez, porque fue ella la que creó esa figura del relator en la visita del 20 de diciembre a Barcelona, en aquel Consejo de Ministros, y después Pedro Sánchez ha tenido que huir del cerco de la pinza de los secesionistas que no cedían en nada, de sus propios varones, y ha tenido que ceder y ha tenido que bajar y recular. Yo creo que sí hay una cosa que le ha salido bien, no sé si la ha buscado o ha sido chiripa, pero le ha salido bien. Yo creo que el PSC va a subir en Cataluña, el PSC como dicen ellos, y eso lleva a que yo creo que después del proceso va a haber elecciones en Cataluña, cabe la posibilidad de un gobierno constitucionalista, cabe la posibilidad de un gobierno de los partidos de izquierda mezclando Esquerra Republicana con el Partido Socialista, y si ganan los independentistas, cabe la posibilidad de que sigan gobernando si es que le quedan ganas de estar juntos. La imagen ayer de Junqueras con el presidente de la Generalitat fue demoledora. Es decir, algo sí cambia. Y ahí soy honesto, ahí me alegraría mucho. Si cambia algo en Cataluña, a mí me daría una tranquilidad tremenda. Y eso sí puede cambiar, ¿eh? Víctor, en los días antes, para romper de pronto, decir, oye, mira, no, y hasta aquí hemos llegado, antes se produjeron, no sé hasta qué punto pudieron influir o no, pero se produjeron dos acontecimientos que me gustaría que dieras tu opinión. Uno, la manifestación, la protesta del domingo en Madrid. Pero yo me da la impresión que eso estaba descontado, que gente de la derecha se manifieste en contra del gobierno de izquierda. Bueno, como si es al revés, está descontado. Pero hubo algunas manifestaciones públicas de dirigentes históricos del Partido Socialista, como Alfonso Guerra o como Felipe González, de una dureza, una contundencia clarísima días antes. ¿Eso puede influir realmente en el partido el que estas personas, que igual los jóvenes dicen, bueno, y estos eran de aquella época, pero pudo pesar? Yo creo que la primera no. La manifestación no influyó. Yo creo que la polarización de la política española, se está produciendo una polarización, beneficia al PSOE y al Partido Popular, que ahora es la marca blanca de Vox. En ese tema yo creo que el PSOE no es que lo dé por descontado, sino que le puede venir bien una política frentista con el bloque de la derecha. Le puede venir en alguna medida bien. La segunda parte sí creo que le pudo afectar. No porque incidieran sobre su opinión personal, sino porque Felipe González, Alfonso Guerra, siguen siendo referentes para muchos cuadros socialistas. Muchos cuadros socialistas que están viendo peligrar las elecciones autonómicas y municipales por las decisiones precipitadas y atolondradas del presidente del gobierno. Y eso sí pudo tener una presión importante. Pero es que además yo creo que Pedro Sánchez ha puesto en riesgo el liderazgo del Partido Socialista en muchas comunidades autónomas. Había un había un artículo del director de La Verdad demoledor sobre el delegado del gobierno diciendo, oye, después del agua os faltaba este discurso apoyando el tema de Cataluña. Y creo que era un artículo muy acertado por parte de Alberto Aguirre. Yo creo que ahí se ha equivocado. Es decir, yo creo que en esa voracidad por mantener el gobierno a cualquier precio le está haciendo un flaco favor al país y a su partido. Pese a eso, coincido con Pepe Rocamora, puede continuar hasta junio. Bueno, Pepe, a ver si nos ayuda, nada más saberse que se tomaban los presupuestos, se producían declaraciones, testimonios del Partido Socialista y Podemos, que evidentemente querían que salieran adelante, y quienes estaban en contra, Partido Popular y Ciudadanos. Hemos añadido un quinto, que es de Torra, porque es significativo, evidentemente, en este juego. ¿En Onda Cero? No, a nivel nacional. Ah, bueno, qué buenísimo el de... Básicamente la preocupación, por supuesto, de la prórroga presupuestaria está en controlar el déficit. La prórroga presupuestaria arroja una previsión de objetivo de déficit en torno al 2,2, 2,4, que evidentemente está fuera de los parámetros que se plantean por parte de la Comisión Europea, ya lo advertimos. De hecho, eso fue lo que validó que el proyecto de presupuesto y la senda del 1,8 fuera vista con buenos ojos por parte de Europa, conociendo que a políticas constantes, es decir, en prórroga, se produciría un incremento de ese déficit. Hemos visto una votación de presupuestos generales del Estado de la que salen tumbados los presupuestos más sociales de la historia. Creo que eso es una mala noticia para los españoles y para las españolas, muchos de los cuales, hablamos de millones de personas, iban a ver mejoradas sus condiciones de vida de forma inmediata si estos presupuestos se hubiesen aprobado. También creo que hoy ha quedado en evidencia el límite claro que tiene el gobierno del Partido Socialista para gobernar en solitario. Marca el fin de trayecto de Pedro Sánchez al frente de la presidencia del gobierno. Las Cortes Generales ya no apoyan ni siquiera la ley más importante de una legislatura,
o al menos de un curso político como son los presupuestos generales del Estado. Por tanto, hoy lo que podemos decir es que después de medio año reclamándolo, ya es absolutamente inaplazable la convocatoria de elecciones generales. Hoy ha perdido Sánchez y ha ganado España. Hoy Sánchez ha sufrido una derrota en el Parlamento por haber liado una moción de censura con aquellos que quieren liquidar España. Ha llegado hasta aquí, 9 meses después, incumpliendo su promesa, mintiendo a los españoles y bloqueando una convocatoria electoral. Pero hoy se le ha acabado la escapada a Sánchez. Señor Sánchez, se acabó. Basta ya. No hay tiempo para más especulación, no hay tiempo para agonizar la legislatura. Es el momento de permitir que los españoles voten. El Partido Socialista Obrero Español ha cogido miedo, se ha atemorizado, rompió las negociaciones y esto creo que es un mal presagio. No se puede ir a encarar los retos que tenemos como sociedad con una izquierda tan atemorizada y tan plegada a los miedos y a las amenazas de la derecha. Es interesante, es tarda, Pepe, ¿qué te parecen esas intervenciones? Y por cierto, ¿qué diferencia respecto del papel de los independentistas vascos en todo este proceso? ¿Quiénes son los independentistas vascos? Bueno, los del PNV, los de Bildu. Bueno, el PNV. Quiero decir, digo, la moderación con la que están actuando y claro, que es muy distinto. No, están en un segundo plano. Una cosa que hemos comentado antes, que decía Víctor, cuando habla Felipe o cuando habla Alfonso Guerra, no son referentes para los socialistas, son referentes para toda la sociedad española. Pensemos que en los 80 y parte de los 90 pues fueron los grandes líderes políticos y que millones de españoles pues terminaron apoyándoles. O sea que son referentes y son voces de autoridad. Hemos visto testimonios de distintos grupos. Y yo recordaría lo que comentábamos al principio, que estamos en una sociedad con 5 partidos. Hay 3 que están más o menos igualados con intención de voto, punto arriba, punto abajo, que son el Partido Socialista, el Partido Popular y Ciudadanos, y 2 partidos más, un emergente que es Vox y otro que está en una situación difícil, parece ser, que es Podemos, y esto nos marca un escenario que a mí a veces me recuerda a lo que pasó en Italia. En Italia, después de la Segunda Guerra Mundial, la democracia cristiana estuvo en los años 50 y parte de los 60 gobernando con cierta tranquilidad, pero empezó a perder peso la democracia cristiana y tuvo que empezar a pactar, primero con un partido, después con 2 más, después con 3, hasta que se llegó al pentapartito en Italia, en el que la democracia cristiana era relativamente débil y hacían falta 5 partidos para formar un gobierno. Con todos los gobiernos, con esa inestabilidad que conocemos todos, propia de la política italiana, sin la fineza que tienen ellos y que no tenemos aquí. Y el escenario que se nos plantea va a ser un escenario especialmente difícil en este sentido, con un añadido, y es que tenemos la fractura territorial. Cuando yo comentaba antes de que lo que decía Víctor, de que nos quieren los separatistas quitarnos el derecho a decidir y la idea básica de la soberanía nacional, que la soberanía es una, única y que no se puede romper. Bien, pero hay 2 millones de personas en Cataluña que de la noche a la mañana, y cuando digo de la noche a la mañana, estoy diciendo que eso ha pasado en 3 o 4 años. Sí. Ya con la historia veremos a ver quién fue el que echó gasolina al fuego y todo esto. Pero esto no pasaba hace 6 años y pasa ahora. Ya hay 2 millones de personas y se ha creado una situación terriblemente difícil, que no se arregla en una sola generación. Y quien gobierne, y vemos que previsiblemente va a ser un gobierno que va a necesitar muchos apoyos para poder formarse, va a tener que afrontar esta situación, con lo cual se nos crea un panorama de mucha inestabilidad. Yo comentaba, Joaquín Ángel, la actitud de los independentistas vascos respecto, por ejemplo, del PNV, lo ligo también con el juicio, porque evidentemente aspirar a la independencia de un Estado, perdón, de una zona del Estado, tener esa ideología no es delito. No, claro. Tener esa ideología, tener esa aspiración no es delito. Y hay gente que lo pretende, hay gente que lo... Ya hablaba Víctor hace poco de una entrevista donde se decía usted, le decían a Torra, usted está libre, usted está aquí ahora mismo y está opinando sobre la independencia y nadie lo ha detenido y se puede expresar libremente
esa tesis, ¿no? Imagínate, Antonio, la cantidad de republicanos que estarían en la cárcel, de lo que piensan. Y los independentistas no han nacido ayer en Cataluña, han existido toda la vida y nunca ha habido ningún problema. No, el tema es hacerte comulgar con ruedas de molino, y eso es lo que no puede ser. Fíjate, de todo esto que están acusados, a mí el que más me despista es Oriol Junqueras, como decía Víctor. Yo no sé si es un hombre de buena fe, de verdad, y cree lo que dice, o realmente, porque en todos los demás asuntos está claro que, empezando por Puigdemont, que saben perfectamente lo que están haciendo. Yo no sé si este hombre, pero realmente lo ha hecho. Lo que no se puede hacer es separarse de España violando una constitución, simplemente. Después discutiremos si ha habido o no violencia para rebelión o sedición, pero desobediencia, prevaricación, que no están acusados de eso, pero sí de malversación de fondos públicos, pues son delitos que en un principio, salvando la presunción de inocencia, son de libro. Yo creo que Oriol Junqueras puede ser, posiblemente como persona sea buena gente, pero ha cometido un delito. Ese es el tema. Es decir, por lo menos es el más honesto, es el más honesto, presuntamente, pero es el más honesto de toda la cuadrilla. Por lo menos ha dado la cara. Y ha sido el coherente, está en un partido que tiene una trayectoria y él no se ha movido. Quiero decir que los otros no sabemos... Él ha estado en su sitio y además con coherencia. Yo no sé la sangre que tendrá Puigdemont cuando ve esta escena. Vergüenza, debería tener vergüenza. Pero luego hay un tema que tú comentabas, Antonio, que es importante. Hay un perdedor del día de ayer que no hemos comentado, es el PNV. PNV tiembla, tiene pesadillas por la noche de un tripartito, Vox, Partido Popular, Ciudadanos, con un 155 aplicado permanentemente en Cataluña. Eso es una pesadilla gorda. Y esa posibilidad existe. Esa posibilidad existe. Respecto a nuestro al expresidente, vicepresidente de la Generalitat, Junqueras, hay que estar alucinado, ser un alucinante y alucinado para abolir, mediante 2 leyes, el 6 y 7 de septiembre de 2017, la Constitución en Cataluña. Poner unas urnas chinas en la calle. Malversar 2 millones de euros para poner esas urnas chinas. Ordenar a los Mossos de Escuadra que prevengan, que colaboren en un acto ilegal que había sido, además, obviamente, habían sido advertidos por el Constitucional y en el Parlamento catalán advertidos doblemente por los técnicos del Parlamento. Si una persona normal cree, a pesar de todas esas evidencias a raudales desde todos los ángulos de la realidad, que no ha cometido ninguna ilegalidad, pues vive en otro mundo. Pero eso, Pablo, perdón. Vive en otro mundo. Pero quería decir algo más. Quería decir una sola cosita porque habíamos saltado de un tema a otro respecto a Tardá. Pero vamos a ver. El pobre Pedro Sánchez, lo compadezco en una cosa, ha dado con unos intolerantes radicalizados que, a pesar, lo recuerdo, de que esos presupuestos significaban casi 4.000 millones, 2.400 directos y otros indirectos a Cataluña, a pesar de que había aceptado el principio de bilateralidad con la figura del relator, a pesar de que cuando llegó al poder Pedro Sánchez dejó de controlar las cuentas de Cataluña que estaban controladas, y a pesar de todos los gestos de buena voluntad que ha hecho hacia ellos, le han escupido en la cara, no han renunciado nunca a la unilateralidad los catalanes, no le han aprobado los presupuestos, han seguido insultándolo y lo han derribado. Entonces, es que realmente ha tropezado con unos socios, Pedro Sánchez, realmente difíciles. Pablo, pero era previsible, ¿no? O sea, no, posiblemente. Era muy previsible. No los catalanes. Lo que ha dicho, no, de los secesionistas, los lo que ha dicho Oriol de que no está en el Código Penal no es cierto. Está en el Código Penal. Claro que está en el Código Penal, está en todos sitios. Y lo del relator, yo quisiera referirme. Yo no sé por qué se ha organizado tanto revuelo. El relator no servía para nada, si eso está claro. Eso es como cuando vamos a crear una comisión, es decir, vamos a dejar morir esto. Es lo mismo, el relator no servía absolutamente para nada. Bueno, pues un hombre o una mujer de buena fe allí, para nada en absoluto, pero se ha organizado un tinglado con simbólicamente sí era mucho, simbólicamente era mucho. Yo creo que Pablo le exige mucho a la gente, lo hace con cariño, pero le exige mucho. Pero es que, ¿A Junqueras? ¿Le exige mucho a Junqueras? Sí, que entienda que quebró la Constitución. Te lo voy a explicar. Exige mucho porque no hay que irse a Cataluña, Pablo. Si en Murcia nos quedamos, mira, te voy a poner otro ejemplo. Es decir, que aquí en este país la gente viola derechos fundamentales y se fuma un puro, tranquilamente. Mira, sentencia del Tribunal Constitucional. Dice el Tribunal Constitucional, es decir, el señor Mendoza, presidente de esta universidad, ha pedido 1000 veces derecho a la igualdad de los alumnos que cursan sus estudios aquí porque puedan hacer prácticas en un hospital público de la región de Murcia. Por cierto, alumnos que sus padres pagan impuestos y aparte pagan la matrícula en la UCAM. Dice el Tribunal Constitucional que se ha violado en el caso de la Generalitat Valenciana el artículo 14 de la Constitución, derecho a la igualdad,
el artículo 27.6 de la Constitución, libertad a la creación de centros docentes. Artículo 27.1 y 27.3 de la Constitución, libertad de elección de centro docente. Artículo 27.9 de la Constitución, el deber de ayuda a los centros docentes. Esto no lo ha hecho Junqueras, esto dice el rector de la Pública, que es una cosa que aquí no se aplica. Y lo dice medio gobierno y medio oposición, lo dice toda la región. Oiga, estos también son derechos fundamentales, ¿eh? Y esta sentencia del Tribunal Constitucional vale como todas las que ha dictado el Tribunal Constitucional. Y tenemos la sensación de que esto lo hacemos, es decir, estamos devalorizando lo que son los derechos fundamentales de este país. Es decir, no solo los señores que están sentados en el banquillo se han saltado derechos fundamentales, se han saltado la Constitución en la región de Murcia. ¿Y se banaliza con esto, Pablo? Sí. ¿Y banalizan con esto gentes que tienen conocimiento profundo del derecho? Sí. Es que eres muy riguroso. Está muy bien traído. Tenemos allí en Madrid a diputados y senadores murcianos que, bueno, que están viendo hasta qué punto están participando también en un momento histórico y hasta qué punto pues van a continuar o no ahí en sus escaños. Para poder hablar con ellos a lo largo de la tarde y hasta hace unos minutos hemos estado contactando a varios, les hemos pillado más en la carretera, en los coches, y hemos cogido sus opiniones. Vamos a escucharlos. Juan Luis Soto, senador del Partido Socialista, nos daba su opinión sobre este momento histórico y qué cree que va a ocurrir mañana. En primer lugar, aceptar, ¿no?, el resultado, como no podía ser de otra forma, una votación legítima donde los grupos parlamentarios pues pudimos ver cómo Partido Popular, Ciudadanos y los independentistas manifestaban el sentido del voto en ese rechazo, ¿no?, a los presupuestos generales del Estado. Y luego, por otro lado, pues pudimos ver también que se pudo demostrar que este gobierno no tenía ningún compromiso, ningún pacto oculto con los independentistas. Y luego también otra de las consecuencias más importantes y que realmente pues lamento, ¿no?, y me produce cierto dolor, por decirlo así, es que no prosperasen unos presupuestos generales del Estado que tenían un claro tinte social y cuyo objetivo era recuperar pues derechos que durante la crisis había perdido la ciudadanía. Y desde ese punto de vista, pues la verdad que lamentar haber perdido esa oportunidad. En este caso, quien tiene la última palabra, quien tiene sobre todo la información y los criterios que son necesarios para poder apostar por una fecha concreta de adelanto electoral, eso corresponde al presidente del gobierno, que sin lugar a dudas pues lo hará pensando en el interés general y en lo mejor para este país. Y eso es lo que yo pienso, ¿no? Y aparte que una facultad del presidente, pues hacer apuestas en estos tiempos es algo arriesgado, y la verdad que esperaremos a mañana a las valoraciones que hace el presidente, y en cualquier caso lo que sí que estoy convencido es que lo hará, como he dicho anteriormente, pensando en el interés general de este país. Nos ha atendido también hace unos minutos nada más Javier Sánchez, es el diputado de Podemos, está todavía allí en Madrid y es, por tanto, socio, apoyó, votó a favor de los presupuestos, en contra, bueno, en realidad, de las enmiendas a la totalidad, y esta es su reflexión hace unos minutos nada más, como digo. Porque había una serie de medidas de avance social del que se hubieran beneficiado millones y millones de ciudadanos y ciudadanas. Medidas tan importantes como la revalorización de las pensiones, la subida de las partidas de dependencia a un 40%, el aumento de las becas en 500 millones, o medidas tan importantes como los permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles. Son medidas que creo que son buenas, que no es una cuestión de color político, de calificarlas de derechas o de izquierdas, son medidas que de alguna manera van revirtiendo los recortes que nos trajo la crisis y recuperando derechos. Y lo vivimos con pena y también con sorpresa de ver cómo Partido Popular y Ciudadanos se alineaban con los partidos independentistas, pensando más en la batalla política que en los derechos y en las necesidades de la gente. Bueno, es verdad que la situación de la legislatura se hace ahora mucho más difícil. Es difícil hacer políticas sociales con las cuentas
del Partido Popular, que no preveían mucha de esa reversión de los recortes y recuperación de derechos, y yo creo que además caen las cuentas con un Partido Socialista que solo cuenta con 84 diputados en la Cámara para sacar adelante muchas de esas políticas. Hay que decir que tiene solo 84 diputados porque en su día no quiso hacer un gobierno más amplio, de una base más amplia, 150 diputados, hubiera contado con Unidos Podemos, ni tampoco ha querido estos meses, bueno, pues articular mecanismos de coordinación. Nosotros desde noviembre ya dijimos que la mayoría que hizo posible la moción de censura estaba en una situación difícil y que hacía falta ponerle más voluntad y más coordinación. Por eso propusimos una mesa de todos los partidos que sacamos adelante esa moción para coordinar los siguientes meses y para que bueno, pues no se produjera el escenario que se ha producido. Eso no quiso hacerlo el gobierno y ahora creo que nos vemos abocados a un escenario de elecciones. No sé mañana la fecha que va a decir Pedro Sánchez, esto solo lo sabremos cuando lo diga el presidente, porque incluso hoy estoy aquí en el Congreso hablando con diputados socialistas y nadie sabe, es como el secreto mejor guardado, pero no creo que esta situación se pueda estirar mucho más. Bueno, son los dos, digamos, socios. Cierto reproche ahí también, ahí en esas palabras últimas, de que se podía haber conformado ahí un acuerdo más estable pero confían en las elecciones, Pepe, no están de acuerdo contigo los dos, bueno, sobre todo Podemos. No, ni yo tampoco estoy de acuerdo conmigo, quiero decir, lo mío ha sido una simple reflexión de una posibilidad que parece que no se está contemplando, pero no veo la necesidad de que tenga necesariamente que convocar elecciones en abril, no lo veo. ¿Sí? Yo creo que el secesionismo se va a arrepentir de lo que ha hecho, no apoyar los presupuestos y sostener a Pedro Sánchez, porque hay que recordar una frase que ha quedado, yo creo, en el subconsciente colectivo. Dolors Bassa es consejera de Trabajo en la cárcel, en el banquillo, en el Supremo, que le decía a sus correligionarios en el secesionismo: no confundáis los presupuestos con el apoyo a Sánchez. Sánchez nos interesa y los presupuestos también. No condicionen ustedes la vida de este gobierno, que nos interesa, ligándolo al apoyo a los presupuestos. Y efectivamente han sido tan cerriles que ahora, ¿a qué se exponen ellos? O sea, yo veo que existen más posibilidades de que haya un tripartito de derecha que gane las elecciones, sean el 26 de abril o sea el super domingo de mayo. Yo veo más factible que Ciudadanos, PP y Vox reediten lo que ya han hecho con éxito en Andalucía, a que el PSOE consiga con un Podemos alicaído y con quién más llegar a la presidencia del gobierno de nuevo en las próximas elecciones. ¿Y qué pasará si esos partidos de derecha, estoy pensando desde la órbita, desde la óptica del secesionismo, llegan al poder? Puede haber un 155, se le va a endurecer, se le va a hacer más difícil su vida. Por eso entiendo que han sido completamente incoherentes, por no llamarlos directamente estúpidos. Lo que sí es cierto es que Ciudadanos, perdona, Víctor, vamos a escuchar otras dos declaraciones. Lo que es cierto es que Ciudadanos ha marcado diferencia y ha dicho que desde luego no va a pactar con el Partido Socialista y que esa unión no es posible. Hemos escuchado la opinión de quienes han intentado sacar adelante los presupuestos. Vamos a escuchar también ahora dos diputados nacionales de quienes los han participado en tumbarlos. Me refiero a Javier Rubano del Partido Popular y a Miguel Garolet de Ciudadanos, dos diputados murcianos. Que tiene toda España, ¿no? Que Pedro Sánchez tenía que haber, después de la moción de censura, tenía que haber convocado elecciones. Pero hemos perdido 8 meses preciosos que podíamos haber estado trabajando con una política y una estrategia de país unificada, clara, para buscar la mejora de nuestra economía, la mejora de nuestros puestos de trabajo, la mejora en definitiva de la clase media española, y lo que hemos estado es 8 meses de bajarnos los pantalones con independentistas y con populistas que nos han llevado a esto. Hemos perdido 8 meses. España ha perdido 8 meses muy importantes en una época de desaceleración que nos hubiera permitido pues liderar el crecimiento europeo, que por desgracia con este presidente viajero pues no lo hemos podido hacer. Este presidente que tenemos es poco predecible, ¿no? Un día dice una cosa y por la tarde dice la otra, contraria. Eso es lo que genera la seguridad que tiene el resto del mundo con respecto a las decisiones de este hombre, ¿no? Por lo tanto, lo más importante es que las elecciones se hagan ya. Lo más importante es que dejemos de perder tiempo. Ayer perdió Pedro Sánchez, pero ganó España. Ayer perdió Pedro Sánchez, pero ganó Murcia, porque Murcia, nuestra región, con los presupuestos del 2018 estaba muchísimo mejor que con los presupuestos que venían del 2019. Gana la posibilidad
necesidad de que venga un nuevo gobierno con las ideas claras, con unas ideas claras de país, con unas ideas claras de dónde queremos llevar a nuestro país, a la mejora de las cuotas en temas de empleo, de rentabilidad, de producción, de mejora de las condiciones sociales, de la mejora de la vida de cada uno de los ciudadanos españoles, porque con unas elecciones se puede conseguir un nuevo gobierno que no esté en manos de gente que quiere romper nuestro país. Miguel Garroley también nos ha atendido por parte del Partido Popular el diputado Javier Ruano. Vamos a escucharlo. Fue un momento muy importante para la situación en la que se encuentra la legislatura, ¿no? Con un presidente que se comprometió a convocar elecciones muy a corto plazo y donde ha tensionado y ha tratado de meter ahí como ha podido alargar una legislatura con una situación insostenible desde nuestro punto de vista, donde ayer mismo pues, vivimos con un poco de indignación por las intervenciones tanto de los partidos independentistas como del Partido Socialista, donde había un reconocimiento expreso de que había una mesa de negociación, lo cual pues nos sorprendió y nos causó muchísima indignación, y la verdad es que satisfechos de que se haya rechazado los presupuestos, porque creemos que ese instrumento es la forma para que realmente España pueda cambiar de gobierno, porque es verdad que era un gobierno que nos estaba llevando por un camino objetivamente muy perjudicial para España y para todos los españoles. Nosotros ya conociendo al presidente del gobierno lo que vemos es que lo que va a ocurrir es que él va a pensar en él mismo, ¿no? Y que va a jugar dependiendo de cómo vea él cuál va a ser su futuro. La realidad es que también ayer, no sé si saben, hubo una doble votación y en la segunda votación se convalidaba un Real Decreto Ley y fue aprobado con el apoyo también de independentistas y de Podemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo no sé, parece ser que va a convocar elecciones, que es lo que le está pidiendo no solamente el resto del arco parlamentario, sino, como se ha visto en el anterior fin de semana, lo que es gran parte de la ciudadanía, pero bueno, igual él es capaz de seguir convalidando reales decretos leyes, o igual se somete a una cuestión de confianza. Yo creo que le está relajando todo eso, pero imagino que después de haber apoyado expresamente, haber perdido el apoyo expreso por parte de otros partidos, de los partidos que le apoyaron en la investidura, imagino que lo más lógico, lo más coherente y lo más racional sería que convocase elecciones lo antes posible. ¿Qué te parece? Pues sobre lo que comentaba antes Pablo, de que a los independentistas les iba mejor que se mantuviera el actual gobierno, yo no coincido. Y lo que hay que hacerlo es también, el análisis hay que hacerlo también con mentalidad independentista. ¿Qué recorrido tiene el estatus actual? Pues sabemos que hay una barrera, y es que el derecho de secesión legalmente no está contemplado. Hace falta algo brusco para romper el modelo actual. ¿Y eso cómo se consigue? Pues probablemente en Bruselas se plantean cuanto peor estemos, mejor. A ver si el 45% independentista que parece que existe hoy por hoy en Cataluña da un salto y pasamos al 50 y algo %. ¿Y eso cómo se consigue? Pues alimentando toda la propaganda que nosotros hacemos, que si el 155, que si esto, lo otro, lo de más allá y todo esto. Entonces, hay un sector del independentismo que está, digamos, por esa vía, por conseguir que se aplique el 155 y por el victimismo y por decir y más y más y más para conseguir que vaya cambiando el equilibrio inferior que tienen ellos ahora. Es interesante lo que dices, Pepe, porque obviamente yo también he barajado intelectualmente como un juego el maquiavelismo, de dejarse golpear en el sentido de lo que tú dices, es decir, si lo mejor que nos puede pasar a nosotros es un 155 para ampliar nuestra base social y que los catalanes que aún no están decididos y a favor se den cuenta de lo cruel que es el Estado español, pero me parece tan absolutamente de Alicia en el País de las Maravillas, tan absolutamente surrealista de Tim Burton, que me parece, simplemente prefiero pensar que no han atinado en la frenada y no se han dado cuenta que en un momento dado Pedro Sánchez estaba como un escorpión rodeado de fuego en todos los frentes, interno, externo, la oposición en la Plaza de Colón, y que simplemente no han visto venir
que Pedro Sánchez iba a intentar salir de ese cerco de fuego, como lo ha hecho en 72 horas. Desde el martes que salió la figura del relator, se convocó a la manifestación en Colón, él, a toda pastilla por un WhatsApp, Carmen Calvo, el viernes le escribe al Artadi, la portavoz del gobierno catalán: oye, ¿nos vais a apoyar los presupuestos? No, buena suerte, adiós. Ahí está el WhatsApp. Sí, pero es que estamos hablando de los independentistas como si fueran uno. No, son varios. Y no es uno. Sí, de acuerdo. Quiero decir que es una cosa muy compleja y que además tienen una pugna y una rivalidad entre ellos. Y no es lo mismo Esquerra Republicana de Cataluña que la antigua Convergencia que Puigdemont. O la CUP. Quería simplemente, respecto a las intervenciones de Ruano y de Miguel Garolet, obviamente en el caso del PP hay, como la política son pasiones, un placer en la venganza. Es decir, el Partido Socialista promovió una moción de censura a mediados del año 2018 y Rajoy y el PP abandonaron el gobierno. Pues ahora, obviamente, nos cobramos la cabeza de Sánchez con el derribo de los presupuestos. Y en CES, sin embargo, en Ciudadanos, lo que hay es el oprobio del que ha sido engañado, en el sentido de que Sánchez recibe el apoyo de Ciudadanos para la moción de censura, pero le prometen que va a haber elecciones inmediatamente y Pedro Sánchez se sienta en la Moncloa y no se va. Voy a dar la palabra a Víctor, pero antes seguramente estará barajando Pedro Sánchez a la hora de poner o no las elecciones en una fecha u otra. Los sondeos. Vamos a ver un sondeo del diario.es que ha publicado sobre lo que podría ocurrir aquí a nivel nacional en el caso de que en este momento se celebraran las elecciones generales. Y lo que plantea es un escenario de la imposibilidad de que pudiera sumar el Partido Socialista con Podemos y, sin embargo, sí el Partido Popular con Ciudadanos y la opción ahí en el límite de entrar o no Vox. Esto sería, es una proyección de lo que podría ocurrir, insisto, a nivel nacional. Y también se ha trasladado a lo que podría ocurrir en la región de Murcia. Solamente por apuntarlo, vamos a ver también qué podría ocurrir en la región de Murcia en el caso de que en este momento se celebraran elecciones generales y cuál sería la representación que alcanzarían los diferentes partidos políticos, donde, como ven ustedes, Partido Popular y Ciudadanos, Partido Popular sería la fuerza más votada, Ciudadanos y Partido Socialista muy similar, Vox entraría con una fuerza, una presencia muy importante y Podemos quedaría ahí en una situación, desde luego, bastante lejos de lo que desearía este partido político. Así es como están unos sondeos, van a ir cambiando, hasta qué punto influirán en las próximas fechas, cómo influirán también el juicio que está celebrando en estos momentos. Bueno, en cualquier caso, lo cierto y verdad es que mañana saldremos de duda y nos enteraremos de lo que sucede. Joaquín Ángel, la semana pasada hablamos mucho del juicio y se hablaba de si hay rebelión, si hay sedición. En cualquier caso, lo que está claro parece es que hubo quien urdió un plan para acabar con la Constitución, con el orden constitucional, separar Cataluña del resto del Estado español y quebrantando la Constitución y hasta el Estatuto de Autonomía. Luego, cuáles son los delitos ya veremos, ¿no? Pero parece que eso es... Efectivamente, sobre todo las penas que llevan, que bueno, la cárcel pues está bien o está mal, quiero decir que la cárcel primero... La función que tiene es rehabilitar, ¿no? Pero a mí lo más importante de esta pena que puede llevar es la inhabilitación a todos ellos. Es decir, bueno, usted va a ir a la cárcel, no va a ir a la cárcel, depende de los años que le pongamos, del delito que le apliquemos, pero usted no va a poder ejercer como político durante 20 años. A mí siempre me llama la atención lo que decís los juristas de rehabilitar. Si el señor Junqueras termina más años en la cárcel, para rehabilitarse, ¿dejará de ser independentista y que hará todo lo que sea necesario para conseguir la independencia? No, lo que pasa es que el primer fin de la pena es eso, reinsertar socialmente, pero esta gente están reinsertados socialmente, eso está claro. Está pensado más sobre todo pues aquella persona que no tiene los medios económicos ni sociales suficientes. Yo creo que la inhabilitación es lo más importante en este caso, y depende de los delitos que sean van a estar bastante años inhabilitados. Pero fíjate, decir, yo ahí coincidiendo con Joaquín Ángel, primero, es un placer disfrutar de la fiesta del Estado del Derecho, del Estado de Derecho. Al final hay un proceso donde la defensa se está garantizando por el tribunal y, por cierto, el tribunal va a hacer un ejercicio de decir derecho, aplicar un silogismo aristotélico, punto y pelota. No se van a inventar nada. Los jueces, después de la contradicción de la fase de prueba, dirá
Premisa mayor, los que hicieran esto les pasará esto. Premisa menor, este señor ha hecho esto, conclusión, este es el fallo. ¿Qué es lo que hace un juez? No se inventa. Es un silogismo puro. Es un silogismo puro y duro. No se inventa nada de derecho en ningún momento. Y luego, fíjate, si vamos ya a la teoría jurídica. Yo en la teoría jurídica a mí me parecen dos elementos fundamentales. Uno, la prevención general, que es muy importante. Es muy importante decirle a la gente, estas son las reglas de juego y si no las cumples, que sepas que pasa esto. Que ya se encargará la justicia de que lo haga. Dos, no le llamemos reinserción, llamémosle prevención especial, que es otra forma de llamarle. La prevención especial, oye, que te quiero convencer que el camino que llevabas es el erróneo. Y si quieres convivir en libertad, pues tienes que hacer esto. No intento cambiar la mentalidad. Yo cuando doy clases de derecho penitenciario en esta casa, le digo a los alumnos, y no me ruborizo, mirad, yo fui objetor de conciencia cuando era un delito. Si a mí me hubieran condenado, me tendrían que haber hecho francotirador, ¿no? Y para reinsertarme, pues si yo era objetor de conciencia, luego entré en la cárcel, pero no por objetor de conciencia, entré por otra cosa, porque hice una oposición. No se trata de... No se trata... Entraste en la cárcel a trabajar. A trabajar, oposición. Una oposición. Opositor. Pero todos hacen oposiciones, pero esta es distinta. Esta es legítima. Pero Joaquín Ángel sabe cuando habla él de reinserción, habla de prevención especial. Joven, este no es el camino. El camino, es decir, las reglas de juego son estas mientras que sigan siendo estas. Y si las emprende, malo. Bueno, yo quería apuntar que estamos hablando de 12 personas no acusadas sentadas en el banquillo, 6 huidas. Hablamos de 9 miembros del gobierno, consejeros y el vicepresidente de la Generalitat. Hablamos de la presidenta del Parlament, de Carme Forcadell, cuya voz será inolvidable por siempre cuando presidía el Parlament. Y también hablamos de 2 líderes sociales, ¿no? los 2 Jordis. Y ahí luego tenemos que ver qué pide cada elemento acusador. Tenemos a la Fiscalía, que dice que ve rebelión. ¿Por qué ve rebelión? Porque ve violencia y ve un plan orquestado. Y como ve violencia, ¿dónde ve la violencia? El 20 de septiembre, cuando 40.000 personas rodean el Departamento de Economía en Barcelona. Y ahí la Fiscalía ve violencia y la ve también el 1 de octubre durante el proceso, el así llamado referéndum. Sin embargo, la abogacía del Estado, que está ahí acusando porque el Estado se ve afectado por lo que sucedió en Cataluña directamente, interesado, como sabemos todos, Pedro Sánchez ordenó a la abogacía del Estado que rebajase de rebelión a sedición, que son 10 años menos de condena. Y luego tenemos, por supuesto, la acusación popular liderada por Vox. Y hemos visto entrar en esa imagen al señor Smith, que es el secretario general de Vox y que es abogado, y que ellos piden 777 años para esos 12 acusados, mientras que la Fiscalía pide un máximo de 177 para el conjunto de los 12, con lo cual vemos muchas diferencias. En cualquier caso, perdón, lo que sí sabemos cómo va a terminar esto. Bueno, claro. Va a terminar en Estrasburgo, diciendo que se han vulnerado los derechos constitucionales de estas personas, que además quienes han actuado en el tribunal lo han hecho en plan de nacionalista español y que, por tanto, recurren a los derechos humanos. Va a terminar así, ¿no? Sí. Ahí lo que pasa es que hay algunos magistrados que han debido resolver algún recurso que ellos han puesto anteriormente, entonces dicen que está contaminado. Bueno, sí. En puridad de conceptos puede ser que sea así, pero realmente si esa decisión no ha sido decisiva, quiero decir, no ha sido de fondo, sino solo de forma, no hay ningún problema, ¿no? Cuando ellos mismos no se han retirado, no se han abstenido, es que creo y estoy convencido de que no hay causa de contaminación de ningún tipo. Lo que está claro es que es un tribunal imparcial absolutamente, y lo tienen tan claro como que van a aplicar exclusivamente la ley. Y Estrasburgo, mucho me equivocaría si no respetara una decisión de un tribunal español, cuando ellos mismos han dicho, cuando Europa ha dicho que España está entre los países más garantistas de Europa. Y si no digo el primero, digo el super primero, porque más derechos de garantía que hay en este país no los tiene ningún otro. Eso está muy claro. Y después no creo yo que jamás revoquen una sentencia de este tipo si respetan la soberanía del pueblo español. A ver, la cuestión judicial. No creo que sea tan sencillo como decir la ley dice esto, ha pasado esto y por lo tanto la sentencia es esto. Si no, lo metemos en un ordenador y entonces
Quiero decir, hace falta jueces que calibren y entonces sabemos que cada persona pues no, tiene... lo que quiero decir, Pepe, es que la ley, hay que aplicar la ley. Pero que se va a aplicar la ley, eso no lo dudo, pero hay muchas formas de aplicarle, quiero decir, y puede haber muchas visiones, y yo no dudo de la imparcialidad del tribunal, y además estoy convencido que en un juicio como este, pues además me parece una magnífica idea que se esté retransmitiendo. Creo que es la primera vez en la historia que se retransmite un juicio, o sea que hasta los esquimales pueden verlo si tienen conexión a Internet, y con lo cual aquí no hay nada oculto y entonces no puede haber bulos, ni rumores, ni ningún tipo de asunto de esto. Después veremos a ver el gobierno que esté, si decide por razones de interés general o no sé qué, aplicar algún tipo de medida de gracia o lo que sea. Lo que pasa es que eso lo van a tener más difícil, perdona. No lo sé si lo van a tener difícil, pero es posible. No por ello, sino porque el Supremo, aunque sea una medida de gracia, le está obligando a dar un razonamiento. Claro, pero bueno, yo no lo sé, pero supongo que los gobiernos encontrarán algún tipo de razonamiento, y si no lo encuentran, pues eso es problema de ellos. Pero yo no quería plantear el asunto de las sentencias y todo esto. Quiero decir, lo que están diciendo algunos independentistas, dice, y dentro de unos años, creo que lo decía Tardá ayer o antes de ayer, en los libros de historia que verán los nenes catalanes y no sé qué, no sé cuánto, estará la foto de los 12 apóstoles encarcelados y no sé qué y no sé cuántos y condenados y no sé qué y no sé cuántos. Y la de Rufián haciendo el prólogo. Claro. Que eso ya sería para abordarlo. Pero quiero decir, los jueces, nos puede parecer Pepe, lo que nos parece el los jueces asunto Pepe son conscientes de eso. Pero claro, los jueces tienen que cumplir su obligación. Está siendo muy inteligente. Es decir, cuando dice el tribunal, oiga, yo no voy a limitar el uso de la palabra porque estos señores están jugando 30 años, lo están haciendo con una... Yo lo voy a dejar que tenga... Claro, en eso no hay ninguna duda, pero quiero decir, como hay un problema, porque quiero decir, si eso es lo que dicen, de que si debes 10.000 pesetas tienes un problema, pero si debes 100 millones, el problema es el del otro, ¿no? Y estamos hablando de 2 millones de personas que tienen esa visión del tipo que sea y que están viendo en cualquier caso lo que parece claro y que esto significa para ellos gasolina al fuego y que es algo que hay que tener presente. En cualquier caso parece que esas 2 millones de personas pueden seguir siendo deseando el independentismo y que haya fórmulas legales para conseguirlo, y otro que se hagan que ejecuten de manera actuaciones que son ilegales, que es lo que se está jugando. Unos hechos, claro, eso no una lo tiene que hacer un Estado de Derecho, lo tiene que hacer. Está jugando unos hechos concretos y no una ideología. No, en primer lugar hay que decir que hay muchas personas en Cataluña que creen que porque fracasaron las órdenes de extradición de Puigdemont y los otros 6 huidos, eso significa que han quedado libres de cualquier culpa. Eso es un error manifiesto. O sea, una cosa es que una orden de extradición, determinados jueces en Bélgica, en Alemania o en Suiza, les pareció que no había un delito idéntico en su sistema jurídico como para proceder a la extradición. Otra cosa es que los exculparan de ningún tipo de pena. En segundo lugar, quiero señalar algo muy importante. El Tribunal de Estrasburgo, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, no es una institución de la Unión Europea, es extracomunitaria, pertenece al Consejo de Europa y han abocado su sistema jurídico a ese tribunal porque han querido 47 estados. O sea que incluso, aunque eventualmente los abogados de los juzgados, entre ellos España, obviamente, si desembocan en Estrasburgo es porque el Estado español ha querido que así sea. Ha firmado una declaración por la que permite esa abertura a ese tribunal internacional. Pero voy a decir algo muy importante. La Unión Europea tiene una Comisión Europea, es un gobierno europeo, y hay un comisario encargado de freírte si ve la más mínima transgresión de las libertades fundamentales en un país miembro. Y voy a poner un ejemplo reciente. Polonia. La Comisión Europea detuvo, frenó, multó y además avisó a Polonia porque quiere hacer un cambio judicial que parecía que atentaba contra la independencia de los jueces. En España, ese comisario, que es un holandés, ha venido a repetir una y otra vez a los europarlamentarios catalanes que España es un país que respeta bien, hay un buen Estado de Derecho, se respeta la democracia y se respetan los derechos. Entonces eso es muy importante. Quería una cosa que a lo mejor todavía no se ha hablado ni aquí ni en ningún sitio, pero que puede ser que salga en la sentencia. Hay 2 clases de violencia, la física y la psíquica. Ojo, y todo el mundo está pensando en un delito con violencia física. Puede haber una intimidación perfectamente, es lo que está. Y eso puede llevar a un delito de rebelión o sedición, en el caso que sea así. Lo que sí es cierto también es que las defensas no son monolíticas, hay puntos de vista distintos, porque precisamente para quienes se piden las penas mayores,
los defensores están planteando que esto es un juicio político, sin más, van a la mayor. Sin embargo, cuando bajamos a las penas, se piden penas menores, sí que entran los defensores a decir es un juicio penal, vamos a analizarlo, vamos a entrar en las partes más técnicas. Y si no, escuchen este mensaje, precisamente el de uno de los abogados de Eduard Pujol, de la defensa. Ayer la Fiscalía se desnudó, mostró todas sus vergüenzas. Es un juicio político, pues el fiscal habló como los políticos. Permítame la pregunta, ¿hay alguna diferencia en cómo habló ayer el fiscal de cómo hablaban hace muy pocos meses Rajoy o Sáenz de Santa María? No, no hay ninguna diferencia. ¿Qué os parece? No, me parece que en absoluto. Fueron absolutamente técnicos los fiscales. Yo oí lo que estuvieron diciendo y fueron absolutamente jurídicos y técnicos. Yo, honestamente, coincidiendo con Joaquín Ángel, los abogados de la defensa son muy buenos abogados y están haciendo su trabajo muy bien. La Fiscalía está haciendo lo que le corresponde perfectamente y hay un tribunal de lujo ahí. Es decir, yo vuelvo a insistir, es el espectáculo del Estado de Derecho. Se está cumpliendo el Estado de Derecho. También, y además los jueces no les va a quedar otra que aplicar la sentencia que en derecho corresponda. Si yo fuera una cuestión opinable, que no lo es, yo no soy partidario de una sentencia excesivamente grave, porque eso beneficia exclusivamente al independentismo. Yo creo que ahora mismo hay varias cosas encima de la mesa, yo coincidía también con Pepe en ese sentido. El PSOE le viene mal a los partidos independentistas. Yo lo he dicho al principio, el PSC va a subir y va a llegar a Cataluña diciendo yo he tenido estos presupuestos, he hecho esto, esto y esto. Estoy seguro que ellos firmarían, pero no lo tengo yo, ni creo que ellos lo tengan tan claro. Sí, yo estoy convencido que sí. Y luego también estoy convencido de que no va a haber superdomingo. ¿Por qué? Porque al Partido Socialista le interesa que Vox entre en escena. Es decir, ahora mismo estamos todos hablando de Vox, que es un partido extraparlamentario a nivel nacional. No existe. Si hay elecciones nacionales antes de las elecciones autonómicas, ojo que marcamos tendencias, Ojo que marcamos tendencias. Es decir, que todo esto es más complejo de lo que parece. No es fácil. Pero volviendo al juicio que era la mayor, a mí me parece que está siendo impecable y me parece magnífico que se retransmita. Sí, un juicio como este, tan delicado, hay que ser justo y también ecuánime y parecerlo. Pues quiero traer a colación lo que ocurrió cuando Otegi llevó su caso a Estrasburgo y salió a colación una pregunta que le hizo, creo que fue una juez que le preguntó una cuestión y él se negó a responder y ella hizo la puntualización. Ya sabía yo que usted, y por eso se entendió que estaba viciado el juicio. O sea, hay que tener mucho cuidado, porque la más mínima cosa va a redundar en que esta gente diga que sus derechos individuales, su libertad de expresión y otras cosas han sido violadas. Pero lo que hemos escuchado ahora de este señor es propaganda barata y, como tú has señalado bien, tenemos distintas posiciones en la defensa. Hay algunos que es esta propaganda barata, es simplemente hacer propaganda, es negar la mayor, es decir que es un juicio político, es decir que el franquismo, es decir, toda esta historia ya casposa, reoída, de que Franco sigue vivo y que España es un país franquista. Luego están aquellos como, por ejemplo, el abogado defensor del señor Ford, que era el ministro del Interior, el consejero de Interior, que han decidido hacer una defensa técnica, que han respetado al Tribunal Supremo, que han de hecho reconocido que es un tribunal prestigioso, con unos jueces prestigiosos, y que van a ir a una defensa técnica de sus defendidos. Y luego, por supuesto, están aquellos que simplemente dicen que no han hecho nada. O sea, lo que intentan es decir que ellos no han hecho nada, que pasaban por allí y que cualquier acusación, yo no toqué eso, yo no puse la urna, yo intentan zafarse, como que nada sucedió. Otro más. ¿Otro más? Bueno, está Puigdemont, que entonces no reconoce al Constitucional, pero acude al Constitucional para que le dejen votar en Cataluña. Efectivamente. Eso ya es el cinismo. Eso ya es el cinismo. Y luego también hay que decir, por justicia dorera, que igual que el señor Puigdemont ha hecho campaña mientras que este señor estaba en la cárcel, el señor Junqueras tiene todo el derecho, aunque yo no lo comparta, a hacer de este juicio su campaña electoral. Y lo está haciendo. Y no olvidemos que el señor Puigdemont, que está en Bruselas, es como una espada de Damocles que está ahí y que, cuando termine este juicio, se conozca la sentencia, este señor, en principio, andará por Europa y será él y los otros huidos como una espada de Damocles que intentarán mantener y alimentar todo el contencioso catalán. Y eso es algo que no se cierra el día después de la sentencia. Pepe, este juicio que se está celebrando ahora se va a estar celebrando también
cuando tengan lugar las elecciones autonómicas y municipales. Va a continuar, porque esto dura meses. 26 de mayo. Eso es. Bueno, esto va a ir perdiendo... No, pero ¿tú crees que va a influir en la opinión pública? Que puede influir las elecciones. Es un tema que a la hora de votar los partidos políticos lo van a tener muy claro y a ver qué dicen y qué opinan sobre este asunto, porque puede influir en los resultados, incluso de las municipales autonómicas en Murcia. El juicio como tal no. Quiero decir, la situación de Cataluña, y quiero decir, parece que lo que ha pasado en Andalucía, la pérdida, digamos, de la hegemonía gubernamental del PSOE de 40 años, ha tenido algo que ver la situación en Cataluña. Y el ascenso de Vox también se explica en parte por la situación de Cataluña. Y esto va a tener efectos en las municipales y en las autonómicas y en toda España, eso está claro. ¿Cuánto efecto va a tener? Pues eso no lo sabemos, pero no olvidemos que estamos en un tiempo, lo que dice la gente del mundo de la bolsa, con una volatilidad terrible, y que lo que hoy pasa mañana es otra cosa y otra y otra y otra, y entonces las cosas están muy cambiantes, ¿no? Y entonces pues, veremos a ver cómo acaba la situación en Podemos, por ejemplo, ¿no? Y veremos a ver cuando haga sus candidaturas el PSOE, si solamente va la gente de Pedro Sánchez y entonces hay, digamos, no sé qué. Y vamos a ver que cuando haga las listas el PP y entonces la gente de Casado y no los otros que no sé qué. Vox no tiene problemas porque todos son nuevos, ¿no? Pero en el resto, y Ciudadanos es un partido que se está haciendo. Ahí lo que necesitan es cubrir todas las expectativas que tienen. Entonces estamos en un tiempo muy complicado y que puede pasar cualquier cosa dentro de esos ejes que estamos diciendo, de que vamos a un escenario de 5 partidos, con el peligro de que se polarice. Eso lo contaba Sartori, un politólogo italiano, príncipe de Asturias, que decía: el peligro de las sociedades es cuando los partidos antisistema, él ya hablaba del Partido Comunista Italiano como partido antisistema, ya les gustaría a otros decir que son como el Partido Comunista Italiano, bueno, pues tienen poder y pueden desestabilizar, y entonces lo que digamos que sería el equilibrio natural con partidos centrados, centro-derecha, centro-izquierda, pues queda desequilibrado cuando en los extremos hay partidos muy fuertes. No es el caso todavía de España, pero hay peligro de eso. Bueno, estamos ya terminando y bueno, y toda esa situación tan difusa, tan volátil, con elecciones por todos sitios durante los próximos meses ya. Pero yo creo que sí se va a polarizar la vida política española. La única duda... El peligro sería que acabáramos como Grecia, que desapareció de la noche a la mañana el Partido Socialista y entonces terminaron. Yo la única duda que me cabe ahí, porque nunca tengo claro qué va a hacer esta gente, es qué haría Ciudadanos. Y ese tema para mí sigue siendo un interrogante. Personalmente opino que finalmente se va a decantar por el modelo andaluz, por un tripartito de la derecha. Pero la única ecuación que para mí no es cierta en todo este proceso, que Ciudadanos, si las cuentas le salen, sobre todo en las autonómicas y locales, le puede hacer un descosido al Partido Popular importante, muy importante. Bueno, es cierto que el elemento emocional catalán ya ha gestado un partido, como fue hace 10 años, ya Ciudadanos en el territorio catalán, después lo ha hecho la propia crisis en Cataluña, un partido nacional y un partido con una expectativa de voto asombrosa, y después la crisis catalana ha gestado a Vox como un apéndice que ha sido cercenado del Partido Popular, que ha quedado mutilado en su parte más hacia la derecha. Entonces es evidente que este largo juicio, o no tan largo, de 3 meses, en el que van a aparecer constantemente figuras relevantes de la vida pública española, expresidentes, etcétera, va a mantener caldeado el ambiente. Si además a eso le sumamos la enorme cantidad de elecciones, 4 elecciones, estamos hablando de 4 elecciones, si mañana el presidente del gobierno apuesta por elecciones también a las presidenciales, vamos a tener un hartazgo notable de política, y los políticos nos van a mantener pues en el hilo emocional, y nada más emocional obviamente que Cataluña. Ciudadanos, evidentemente, la pieza clave, yo creo, del puzzle. Primero porque no sabemos si, como otras encuestas aquí en este programa que se han visualizado, en concreto las del CIS, en esas encuestas del CIS superaba Ciudadanos al Partido Popular en voto, no sabemos quién ganará en la derecha, si ganará Ciudadanos o ganará el PP, y eso es realmente muy importante. El PP. Bueno, vamos a verlo. Esta última encuesta decía que sí. Da igual quién pero gane. Pero no sabemos. Yo me preguntaba lo siguiente: la foto de Colón, con Abascal,
con Albert Rivera y con Casado, yo me preguntaba, todas estas personas que están ahí en esa plaza, ahora mismo, ¿dónde están? ¿Cómo están dirimiendo su voto de cara a las elecciones del día 26 de mayo? Y no lo tengo claro. Bueno, lo cierto de verdad es que en cualquier caso están ahí esas elecciones que bueno, van a jugar sus bazas, pero también es una oportunidad para la ciudadanía, que con la decisión que tomen pueden pegar un vuelco, está tan igualado, ¿no? Digo, por ver el lado positivo. Yo creo que la radiografía hay que verla con Ciudadanos en el centro y que Ciudadanos tiene las llaves de todo porque puede decidir a su derecha y a su izquierda. Quiero decir, tenemos a Vox y tenemos a Podemos en los extremos, está el PSOE y el PP. ¿Y quién está en el centro de todo este escenario de partidos? Está Ciudadanos. Entonces Ciudadanos en un sitio puede volverse a la derecha y en el otro puede volverse a la izquierda. A nivel nacional, han dicho que con local, el PSOE en absoluto, lo acaban de decir en la jornada de hoy. Que no, que por ahí en absoluto. Discurso político. Eso es variable, Antonio. ¿Sí? Sí, mira, yo, como estamos en la UCAM, voy a acabar con un ejemplo de la casa. Hoy he ido al servicio de fotocopias de la UCAM, estaba Carmen Ross, que es la que está allí, y me decía, Víctor, yo ya empiezo a estar hasta las narices de todos. Porque al final, y además ponía el ejemplo de esta casa, dice, mira, resulta, esta mujer es de La Ñora, resulta que tenemos aquí Mercadona porque está la universidad, que no puede alquilar una puñetera vivienda, que el pueblo tiene 3 tiendas nuevas, es decir, que la riqueza se está creando en la zona. Dice, joder, y nadie ve esta universidad como una fuente de riqueza. Empiezo a hartarme, de la clase política. Yo creo que en este país, con ese espectáculo, mucha gente empieza a hartarse de la clase política. Porque al final el mensaje de los 4 representantes nacionales que has puesto, de verdad, con todo el cariño del mundo, enlátalo y véndelo. Para terminar, por curiosidad. Va a ser un hit parade. Por curiosidad, ya para terminar. Entre los jueces y los fiscales, ¿se habla mucho del juicio este? Sí. Por curiosidad. No, porque realmente confiamos en nuestros compañeros de allí, pero es que además es un juicio más sencillo, a lo mejor a la postre de lo que parece. Va a ser todo cuestión de prueba documental y prueba videográfica. Documental me refiero a todas las órdenes y decretos que el gobierno catalán ha dictado y los vídeos de la violencia, de la no violencia y de lo que se ha dicho en el Parlamento. Eso va a ser, simplemente. Bien, pues terminamos ya. Estoy viendo aquí el móvil, no hay ningún anuncio. Hacemos nosotros un cálculo. ¿Qué va a anunciar mañana a las 10, Pedro Sánchez? Junio. No, elecciones en abril. El 28. El 28 de abril. Pepe. Junio 2020. ¿De 2020? Vaya. No, bueno, 2020. ¿Cómo sois? También 2020. No, claro, final. Fíjate cómo son, ¿eh? Fíjate cómo son. Oye, creo que tenéis una ganará Pablo, pero una visión de Pedro Sánchez. Terminamos ya, volveremos el próximo jueves sabiendo qué ocurre en este ámbito nacional y con todo el juicio histórico, sin duda alguna, abierto y con declaraciones importantísimas que iremos también analizando. Gracias a los 4 por haber estado aquí esta noche. Faltan 4 minutos para llegar a las 11 y a todos ustedes por habernos seguido. Muy buenas noches.